Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a tocar uno de mis temas favoritos, que son las razones trigonométricas. Para entender un poco sobre las razones trigonométricas, debemos entender nuevamente lo que es el triángulo rectángulo y cómo está conformado y quiénes lo conforman. Como vemos en pantalla, ya tenemos un triángulo rectángulo y sabemos que su principal característica es que tiene un ángulo recto que vale 90 grados. Y lo conforman dos catetos, uno superior y uno al lado, y su lado más largo, que es la hipotenusa. Ya conociendo esta información, va a ser más fácil conocer cuáles son las razones trigonométricas. Las principales y las que vamos a trabajar en esta ocasión son el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Decir en este punto que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa está muy bien, pero nosotros debemos reconocer cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. ¿Sí? El opuesto siempre es el que está más lejano al ángulo y el adyacente es el que está más cercano al ángulo. Pero todo depende de qué posición yo voy a tomar respecto al ángulo. Debemos reconocer y recalcar nuevamente que la sumatoria de ángulos internos de un triángulo rectángulo siempre será 180 grados. Y es muy fácil decir que para reconocer los ángulos, que si este mide 90, este va a ser 45 y 45, y es un error afirmar eso. ¿Por qué? Porque nosotros más adelante veremos cómo calcular el valor de estos ángulos. Por el momento vamos a calcular los valores de los catetos. Y para eso es necesario conocer las razones trigonométricas, las principales, seno, coseno, tangente. Hay más razones trigonométricas, pero por el momento solamente vamos a trabajar con estas tres. Ahora, ¿cómo reconocemos cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente? La hipotenusa pues siempre va a ser el mismo lado, que es el lado más largo de un triángulo. Todo depende del ángulo o la posición en donde nosotros iniciemos a trabajar. Debemos reconocer que la nomenclatura de los ángulos, creo que la vimos en el video pasado, podemos nombrar un ángulo como teta, podemos nombrar otro ángulo como alfa, o podemos nombrar otro ángulo como beta. Y no importa el orden que manejemos, lo que nos importa es saber en qué posición los vamos a colocar. Teniendo ese punto claro, yo puedo nombrar este ángulo teta y este ángulo llamémoslo beta. Ya sabiendo este orden, ya puedo asumir un orden para poder utilizar las razones trigonométricas. Vamos a explicar un poquito más a fondo cómo sería este orden. Si yo inicio calculando, por ejemplo, inicio desde acá, voy a subrayarlo, inicio desde el ángulo teta, este punto que estoy señalando, yo debo reconocer en esta posición cuál sería mi cateto opuesto y cuál sería mi cateto adyacente, reconociendo que mi cateto opuesto siempre va a ser el más lejano al ángulo desde donde yo voy a iniciar. Si teta está acá, mi cateto opuesto es el cateto más lejano, es decir, siempre va a ser este mi cateto opuesto. Y mi cateto adyacente va a ser el ángulo más cercano, el lado más cercano al ángulo. Este sería mi cateto adyacente. Entonces, si parto desde esta posición, desde teta, mi cateto opuesto va a ser el más lejano y mi cateto adyacente el lado más cercano al ángulo. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a dejar a un lado esta partecita. Yo podría organizarlo de esta forma. Digo entonces que el seno de teta, ojo que estoy diciendo teta porque parto desde acá. Seno de teta es igual, su fórmula universal siempre va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa del triángulo. Sabiendo esto, el seno de teta va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa de este triángulo. Listo. Ahora vamos a ver qué pasaría con el coseno. Sigamos trabajando desde esta posición, desde este ángulo teta. La fórmula universal del coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre
la hipotenusa, es decir, mi cateto más cercano al ángulo sobre la hipotenusa. Listo, no tenemos pierde ahí. Y ahora hay otra razón trigonométrica que es la tangente. La tangente de teta, sigo ubicado en teta, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo copiamos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto con respecto a lo que es teta. ¿Sí? Voy a subrayarlo acá con un resaltador. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el ángulo teta. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a cambiar ahora de ángulo y vamos a decir que vamos a trabajar con beta. Vamos a colocar otro resaltador de otro color, un color naranja, y trabajemos con este ángulo, en esta posición. Vamos a calcular las mismas tres razones trigonométricas. Decimos entonces que el seno de beta, ¿a qué es igual? Sigue siendo al cateto opuesto sobre hipotenusa. Me paro acá. Pero sucede algo. Como ya me voy a este ángulo, voy a trabajar desde esta posición, va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque mi cateto opuesto va a ser el más lejano desde este ángulo, el cual sería este. Entonces, este pasa a ser el cateto opuesto. Vamos a colocarlo acá. Por lo tanto, este ángulo, este lado, perdón, vendría a ser mi cateto adyacente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos parándonos en esta posición. Mi cateto más lejano es el cateto opuesto y mi cateto adyacente el cateto más cercano. Ya sabiendo esto, entonces decimos seno de teta es igual, va a ser exactamente lo mismo. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto queda más claro cuando trabajemos ya con valores. El coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de beta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces veamos que nosotros construimos estas fórmulas, las construimos a partir de la posición de donde yo vaya a iniciar a trabajar. A partir de esa posición es donde yo empiezo a construir estas formulitas. Vamos a hacer un ejemplo ya un poquito más práctico para que quede más claro cómo sería la posición respecto a cada ángulo, pero ya cambiando los valores. Tenemos nuevamente el triángulo rectángulo y vamos a colocar no valores numéricos, o bueno, sí, coloquemos valores numéricos. Digamos que este sigue siendo teta, que este sigue siendo beta y este va a ser mi ángulo recto y siempre va a ser 90 grados, entonces no hay necesidad de calcularlo porque ya sabemos cuánto vale. Este lado lo vamos a llamar C, este lado lo vamos a llamar A y este lado lo vamos a llamar B. Vamos a calcular cada uno de las razones trigonométricas respecto a los catetos y respecto al ángulo de posición. Entonces, vamos nuevamente a resaltar, ya con la práctica no será necesario esto, pero pues es porque estamos iniciando. Señalamos teta, el ángulo teta. Decimos entonces que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si nos paramos acá en este ángulo, ¿cuál sería mi cateto opuesto? El lado más lejano, que en este caso sería A. Entonces, el cateto opuesto sería A y la hipotenusa, el lado más largo, que sería C. Y lo colocamos acá, A sobre C. Vamos con el coseno de teta. El coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vemos el triángulo y mi cateto adyacente, que es el más cercano al ángulo, sería B sobre la hipotenusa, que es C. Lo colocamos acá, B sobre C. Y vamos ahora con la tangente de teta. La tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos al triángulo y decimos que el cateto opuesto es el lado A y el adyacente es el lado B. Entonces sería A sobre B. Listo.
Eso respecto al ángulo teta, ángulo teta, ángulo teta. Vamos ahora a realizarlo respecto al ángulo beta. Ángulo beta, vamos a señalarlo con otro resaltador y vamos a hacerlo de un color naranja como para diferenciarlos. Y decimos nuevamente, no voy a volver a copiar la razón, sino ya directamente cómo quedaría. El seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto sería B y la hipotenusa sería C. Lo copiamos acá. B sobre C. Vamos con el coseno. El coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente, el más cercano, sobre la hipotenusa que es C. Sería A sobre C. Y vamos ahora con la tangente de de beta, y decimos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto B, adyacente A. Entonces sería B sobre A. Coloquemos el resaltador acá para saber con qué ángulo estamos trabajando. Estamos trabajando con el ángulo beta. Listo, vemos que nosotros podemos construir estas fórmulas, digámoslo así, dependiendo desde dónde vamos a iniciar a trabajar y dependiendo también de qué nos va a pedir un ejercicio. En este caso, y solo por ahora, vamos a trabajar con el cálculo de catetos. Solo vamos a trabajar pidiendo el valor de los catetos. Vamos a hacer un ejemplo del cálculo de catetos o inclusive de hipotenusa. Nos plantean el siguiente ejercicio. Nos dan un triángulo rectángulo y nos dicen que este ángulo interno tiene un valor de 40 grados, ya sabemos que es un ángulo recto, y que uno de sus catetos tiene un valor de 30 metros. Me dicen, calcula el valor del cateto inferior y calcula el valor de la hipotenusa. Listo. Iniciemos por lo que por teoría ya deberíamos conocer, que el ángulo recto tiene un valor de 90 grados. Si ya sé que este vale 90 y este vale 40, y la suma interna de los lados de los ángulos de un triángulo rectángulo vale 180, entonces ¿cuánto mide este ángulo superior? Debemos hacer un cálculo muy sencillo solamente. Si ya sabemos que el valor total es 180, lo que hacemos es sumar el ángulo recto más el ángulo que nos dan, y esto le vamos a restar 180 grados, que es lo que mide el total, ¿sí?, de la sumatoria de los ángulos internos. 90 más 40 nos da 130 y 130 menos 180 nos va a dar 50. Yo sé que nos va a dar menos 50, ¿sí? Pero obviamente no hay ángulos negativos, solamente que lo acomodamos de esta forma. Entonces el valor de este ángulo vale 50 grados. Lo dejamos ahí solo como para más adelante comprobar los resultados. Bueno, ya sabiendo esto, entonces vamos a iniciar. Vamos a colocar nuevamente las razones trigonométricas porque siempre se genera la duda con cuál razón voy a utilizar para poder resolver estos ejercicios. Vamos a transcribirlas nuevamente y vamos a iniciar. Listo, ya transcribimos las razones trigonométricas y vamos a ver qué razón puedo utilizar y empezar a hacer los cálculos. Para yo poder elegir qué razón trigonométrica debo utilizar, debo tener clara algunas cosas. Primero, hay tres datos en cada una de las fórmulas que estamos sacando, y para yo poder ejecutar alguna de estas operaciones debo conocer mínimo dos datos de estos tres. ¿Cuáles tres? De la razón trigonométrica y de los dos lados del triángulo. Es decir, si yo tengo dos datos, despejo el que me falta y listo, y ya calculé lo que me está pidiendo el ejercicio. En este caso me está pidiendo el cateto de abajo y la hipotenusa. Entonces, veamos que ya tenemos los ángulos. Yo puedo iniciar desde cualquier posición porque ya calculé el ángulo que me faltaba. ¿Sí? Lo ideal es iniciar con los ángulos que me da el ejercicio. Entonces, voy a colocar acá con resaltador desde dónde voy a iniciar. Voy a iniciar desde acá. Entonces, me están pidiendo, si yo me paro en este ángulo, me están diciendo que el cateto opuesto vale 30 y el adyacente vale X, no lo sabemos, y me están diciendo que la hipotenusa vale Y. Si yo digo seno de teta,
seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Veamos que me están dando ya el ángulo y me están dando el cateto opuesto. De acá puedo calcular la hipotenusa, entonces voy a colocar un chulito acá que me indica que puedo utilizar esta razón trigonométrica. La siguiente me dice que el coseno de teta es igual al cateto adyacente x sobre la hipotenusa y. No tengo ni x ni y, por lo tanto descarto esta función trigonométrica, esta razón trigonométrica, no la puedo utilizar, me faltan datos. Y la tangente de teta es igual al cateto opuesto, que es 30, sobre el cateto adyacente, que es x. Puedo utilizarla también, entonces ya identificamos cuáles son las razones que puedo utilizar. Empecemos con la primera, seno de teta. Seno de teta, que en este caso sería 40 grados, porque ya sabemos que teta es el ángulo, es igual al cateto opuesto, que sería 30, sobre la hipotenusa y. Listo, ya armamos la ecuación. Seno de 40 es igual a 30 sobre y. Un método que yo utilizo, y lo aplico mucho en mis clases, es decir que esto es una fracción. Y al ser una fracción, yo asumo que acá hay un 1, y es una igualación. Entonces, como sabemos que es una igualación y es una fracción, multiplicamos extremos. 30 por 1 es 30, bajamos el igual, y y por el seno de 40 pues es igual a y por el seno de 40. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo y. Me están pidiendo y. Y acá no tengo la y despejada, tengo que despejar y. Entonces, yo la despejo. Y a qué es igual. Como está multiplicando, ¿sí?, y por seno de 40, el dato que está multiplicando a la variable que estoy despejando pasa a dividir, ¿sí? Veamos que acá multiplica y por estar multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría que y es igual a 30 sobre el seno de 40. Resolvemos esto y obtenemos como resultado 46,67. 46,67. Es decir, que la hipotenusa, vamos a colocarla acá de otro color para identificarla, la hipotenusa en este ejercicio es igual a 46,67. Vamos ahora a calcular cuánto vale el cateto inferior. Y acá yo puedo elegir cualquier método para resolverlo. ¿Por qué? Porque veamos que tenemos un cateto y tenemos la hipotenusa. Yo puedo calcularlo con teorema de Pitágoras. Pero estamos en razones trigonométricas, vamos a resolverlo con razones trigonométricas. Voy a borrar las que ya tengo acá anotadas para poder hacer un poquito más despacio. Ahora vamos a calcular el lado inferior. Si yo digo que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, veamos que ya lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto vale la hipotenusa, entonces ya puedo utilizar el coseno. Veamos ahora la siguiente, tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, también lo puedo utilizar. Entonces vamos a proponer algo, intentemos calcularlo con los dos y me tiene que dar el mismo resultado. Entonces iniciemos con el coseno. Decimos que el coseno de teta, coseno de 40, es igual al cateto adyacente, en este caso x, sobre la hipotenusa que vale 46,67. Hacemos el mismo proceso que hicimos con el seno, asumimos que acá hay un 1 y decimos x por 1 vale x es igual a 46,67 por el coseno de 40. Acá hay muchas personas que cometen este error. Intentan despejar x. No hagamos eso. ¿Por qué? Porque veamos que la x ya está despejada. La x quedó solita, quedó aislada, quedó antes del igual, por lo tanto, lo que calculemos ya es el valor de x. Realizamos esta operación. X es igual a 46,67 por coseno de 40 y nos da 35,75. Lo anotamos por acá. 35,75. Y este sería nuestro valor del cateto inferior. Vamos a copiarlo acá con un color azulito. 35,75. Listo.
Pero como habíamos propuesto un reto, ¿sí? Ya lo calculamos con el coseno, vamos a intentar calcularlo con la tangente. Nos tiene que dar el mismo valor. Tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto de 40 sería 30 sobre el cateto adyacente, que no lo conocemos, llamémoslo x. Entonces, tangente de 40 es igual a 30 sobre x. Mismo proceso, asumimos que acá hay un 1 y decimos 30 por 1 es igual a 30, igual a x por tangente de 40. Veamos que la x, como no quedó solita, no quedó despejada, la despejamos. X es igual, como está multiplicando con la tangente de 40, pasa a dividir. Entonces queda x es igual a 30 sobre tangente de 40. Vamos a realizarlo y a ver cuánto nos da. Obtenemos como resultado 35.75. Entonces vemos que si yo utilizo las razones trigonométricas y las utilizo de forma correcta, vamos a obtener los mismos resultados, siempre y cuando yo me posicione bien en el ángulo que voy a trabajar. Vamos a intentar ahora realizar el mismo cálculo, ¿sí? El del cateto inferior, que es el que estamos calculando, pero ahora con el teorema de Pitágoras. En teoría nos tendría que dar el mismo resultado. ¿De cuánto? De 35,75. Decimos entonces, según Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Si yo despejo uno de sus catetos, es igual al cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Reemplacemos valores, a ver cómo nos queda. Reemplazando los valores, obtenemos que cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, copiamos acá, cateto al cuadrado es igual a su hipotenusa al cuadrado, que es 46,67 al cuadrado, menos el cateto que nos da el ejercicio, 30 al cuadrado. Vamos a resolverlo a ver cuánto nos da. Ya resolviéndolo, ¿sí? los catetos y la hipotenusa elevada al cuadrado y restando sus valores, nos da un valor de 1278,08. Y volvemos al paso que ya sabemos hacer con el teorema de Pitágoras. Como no quiero saber el cateto al cuadrado, el valor del cateto al cuadrado, sino solamente el cateto, elevamos a la raíz cuadrada a ambos lados y cancelamos el cuadrado. Y nos queda que cateto es igual a la raíz de 1278,02. Calculamos el valor y obtenemos como resultado 35,75. Listo, entonces comprobamos que por cualquiera de los métodos, ya sea razones trigonométricas, ya sea teorema de Pitágoras, siempre y cuando yo sepa manejar la posición de los ángulos, yo puedo resolver cualquier ejercicio. A modo de práctica, vamos a resolver otro ejercicio y vamos a intentar resolverlo por diferentes métodos, ya sea razones trigonométricas o ya sea teorema de Pitágoras. Ya sabemos que por teoría nos tiene que dar el mismo valor. Nos plantean el siguiente ejercicio. Me dicen que acá tenemos un ángulo de 50 grados y que acá tenemos una hipotenusa de 65 metros y no me dan más datos. Vamos a recordar cuáles son las razones trigonométricas. Bueno, ya tenemos acá nuestras razones trigonométricas. Veamos cuál podemos utilizar. Me están preguntando cuánto vale el cateto inferior, llamémosle X, y cuánto vale el cateto de un lado, que vale Y. Recordemos, si esto vale 90 grados, ¿cuánto vale el ángulo superior? Decimos que 90 y 50 son 140. Me tiene que dar 180 grados. Si tengo 140, pues este ángulo vale 40 grados. Listo. Ya tenemos todos los ángulos. Vamos ahora a intentar resolver cuánto valen sus catetos, tanto el inferior como el de un ladito.
Entonces, veamos las razones trigonométricas. Me están dando la hipotenusa, ya tengo los lados. Nuestra fórmula debe llevar la hipotenusa. Podemos utilizar el seno o podemos utilizar el coseno. Cualquiera de los dos está bien. Si me dice, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. No tengo el cateto opuesto, pero sí tengo la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente, que sería x, sobre la hipotenusa. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Vamos a trabajar con el coseno. Yo digo entonces, hacemos una línea acá. Yo digo coseno del ángulo, que es 50 grados, es igual al cateto adyacente, que es x, sobre la hipotenusa, que es 65. Ya sabemos, acá asumimos, pues yo siempre lo hago así, que hay un 1, y ya teniendo ese 1, decimos x por 1 me da x, y esto es igual a 65 que multiplica el coseno de 50. Como la x ya quedó solita, no tengo que despejar nada, solamente tengo que dar el resultado. X es igual a 65 por el coseno de 50. Y obtenemos como resultado 41.78. Lo copiamos acá, 41.78. Y ese sería nuestro valor para x, que sería nuestro cateto inferior. Ahora, para el cateto de un ladito, podemos utilizar el seno. Vamos acá a sustituir de una vez que x es igual a 41.78. Vamos a utilizar el seno. Seno de 50 es igual al cateto opuesto, que sería y, al cateto opuesto y sobre la hipotenusa, que es 65. Asumimos un 1 y hacemos la operación. Y es igual a 65 que multiplica al seno de 50. Hacemos la operación. Y es igual a 49,79. Vamos a aproximarlo a 49,8. Listo. Ya tenemos el valor de x, ya tenemos el valor de y. Como la idea es poner en práctica todo lo que hemos aprendido, vamos a intentar hacerlo con el teorema de Pitágoras. Calculemos y con teorema de Pitágoras. Me dice que da 49,8. Vamos a comprobar si es cierto. Decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, y que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Reemplazando, cateto al cuadrado es igual a 65 al cuadrado menos, vamos a calcular y, menos 41.78 al cuadrado, y obtenemos 2479.43. Ya sabemos que eliminamos las raíces, eliminamos los cuadrados sacándole raíz, y la raíz de este valor es 49,79. Si lo aproximamos, sería igual a 49,8. Entonces, nuevamente comprobamos que utilizando cualquiera de los dos métodos nos va a dar el mismo resultado. Bueno, entonces por el momento solamente vamos a ver esta parte de las razones trigonométricas, que es para el cálculo de los catetos y de la hipotenusa, si es el caso. Para el próximo video, la próxima sesión, vamos a ver cómo se calculan los ángulos en tal caso de que no nos den el valor de ni un solo ángulo interno del triángulo. Es un proceso muy similar, pero también es de ponerlo en práctica. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces en el próximo video.